Tenemos una entrevista con el colega periodista de Obregón, director de InfoKGM, Sergio Anaya. El viernes, pues de nueva cuenta, lamentablemente, en Obregón, se recrudece la violencia. Bueno, esto desde ya viene en los meses estos que va del año. Y el viernes pues masacran ahí al director de operativo de Seguridad Pública Municipal de KGM, el policía Jesús Alberto Navarro y su escolta Jorge Alberto Galindo. Bueno, aquí tenemos ya en la línea telefónica Sergio Anaya. Buenas tardes, Sergio, gracias por tomar la llamada. Aquí estamos, Aarón, dispuestos a lo que venga. Sergio, ¿qué es exactamente lo que sucede en estos hechos lamentables donde asesinan a estos dos policías y lo que viene después? Declaraciones, lo mismo de siempre, pero bueno, dinos tú. Y ayer hubo un homenaje, ¿verdad?, póstumo a estos dos policías, pero bueno, te dejo el micrófono abierto para que nos cuentes un poco y sobre todo también de la situación en que se encuentra Obregón, envuelta en violencia, en sangre. Esto pues ya tiene mucho tiempo, pero como que empezaba, ¿no?, a bajar la ola esta de violencia y entra el año y vuelve con más fuerza. Estamos hablando 175 muertos ya, y creo ay cabrón, aquí estoy viendo 75 se echaron solo en marzo, ¿no? Así es, Aarón. El dato duro, el viernes, como decías, son asesinados el director operativo de la Policía Municipal, Jesús Alberto Navarro, y su escolta, Jorge Alberto Galindo. Es el dato duro. Alrededor de este dato está, obviamente, todo el dolor y la tristeza de sus familiares, de sus compañeros policías, y sobre todo la consternación de una sociedad que ya estamos hartos de ver que no ocurra nada y siga la violencia, siga creciendo aquí en KGM, con su cauda, no solo el dato mataron a tantos, sino con su cauda de crueldad, de sadismo que se ve de una manera tan frecuente, porque no solo es que asesinan a las personas, sino en muchos casos vemos que las desmembraron, como ocurrió hace apenas poco más de una semana, un cuerpo desmembrado tirado aquí en un bulevar al sur de la ciudad, y luego otros que aparecen incinerados, se descubren los cadáveres incinerados, algunos dicen hasta parece que los quemaron vivos, otros muertos pero con señales de que fueron torturados antes de morir. En fin, escenas desgraciadamente que se han vuelto cotidianas, y no es una exageración decirlo así. Ahora, Aarón, hasta allí es el dato duro, pero por otro lado, el ambiente que vive la ciudad, que vivimos aquí en KGM, es un ambiente de duda, de desconcierto, de no saber cuándo va a parar esto. Mira, tú decías la impresión que se ha transmitido de que iba bajando esto el año pasado y otra vez volvió a subir. Lo que pasa es que un año anterior, el 2021, fue el año pico, digamos, con 600 y casi 650 asesinatos. En el 2022 son 50 menos asesinatos y dicen ya vamos bajando. Entonces, todo se vuelve a veces como un manejo nada más del dato, ¿no?, de la cifra. Y las autoridades de aquí y de allá dicen, no, hubo un 10% menos en este mes que en el mismo mes del año anterior. Ese manejo de cifras es engañoso, porque al final de cuentas la situación es grave, la situación es dura, y unos números menos o números más no cambia, no cambia la perspectiva, no cambia la percepción que tenemos los cajemenses y de una realidad muy violenta, ¿sí?, que se mantiene en el pico, se mantiene arriba, o nosotros que estamos, por decirlo de otra manera, en un hoyo del que no podemos salir ya desde hace varios años. Entonces, en este momento, cuando ocurre el asesinato de los policías ya mencionados, que las autoridades responden pues
ya de una manera que también con discursos muy gastados desde la Secretaría de Seguridad Pública y aquí y allá, donde dicen estamos trabajando, la mesa de seguridad se reúne. ¿Y qué con que se reúna la mesa de seguridad? Dice la gente que se reúnen todos los días allá en Hermosillo. Aquí no pasa nada de Cajeme, ¿no? No, por lo visto no tiene ninguna influencia más que lo que ocurre allí, sino el discurso, que volvió otra vez a aflorar el discurso, estamos indignados, etcétera, ¿no? Un alcalde que se veía así muy consternado, se veía triste incluso, pero que no puede ir más allá, incluso hasta por su propia seguridad, pues él no puede decir voy a tomar el toro por los cuernos, porque aparte que no corresponde a él, en la instancia municipal es muy frágil, ¿no? Como lo estamos viendo. Entonces, ¿qué hay aquí en la sociedad cajemense? Ya se empieza a hablar y desgraciadamente esto ocurre, no nos gustaría que se hablara tanto de eso, como de pactar una paz mafiosa, ¿sí? Una paz donde se distribuyan los grupos, como dicen, como en Estados Unidos o como en otras ciudades de aquí de México, donde se les dice a los grupos delictivos, a los grupos del narcotráfico, tú quédate en esta zona, tú en esta otra, no se metan, no se maten, y no lastimen a la sociedad civil, lo cual desde el punto de vista legal es una aberración. Desde el punto de vista político nadie quiere que suceda eso, pero la gente aquí, incluso gente con preparación, abogados, profesionistas en general, etcétera, dicen, oye, después de todo nos saldría más barato esa paz mafiosa, con todo lo repulsivo que puede parecer a lo que está sucediendo actualmente, que es una masacre de todos los días prácticamente aquí en Ciudad Obregón. Sí, Sergio, pero pues ni hay, bueno, aparentemente esa paz mafiosa, ni tampoco hay una actuación firme de las autoridades. A mí me cuesta mucho trabajo creer que no haya una permisividad de las autoridades. Y fíjate, no hablo de lo municipal, porque las policías municipales no están para contrarrestar al crimen organizado. Las policías municipales son preventivas y tránsito, es todo. Aquí la responsabilidad viene por parte del Estado y de la Federación, ¿no? Entonces, a mí me resulta muy difícil, no creo que no haya una complicidad, una permisividad pues del poder político o de las instituciones policíacas o del Ejército, la Guardia Nacional. ¿Dónde están, no? Ahora, en ese sentido, ¿cuál es la presencia, Sergio Anaya, de la policía tanto estatal como la Guardia Nacional y no sé, la federal? Pues bueno, ya ni hablamos de la policía de la Fiscalía General de la República, porque están muy limitados, ¿no? Te interrumpo porque sí. En este momento que me estás diciendo eso, veo pasar por aquí una patrulla de guardias nacionales. Uh-huh. Y esto lo vemos en toda la ciudad. De repente pasa un camión de esos del Ejército con soldados, y más para allá vienen unas patrullas de la Policía Estatal, y luego de la Marina, que también está aquí, pues el titular de Seguridad Pública es de la Marina. En fin, sí hay mucha presencia. ¿Para qué ha servido? Las respuestas aquí la tenemos, ¿no? 75 crímenes en un mes, en marzo, 170, 75 también en todo lo que va del año. O sea, esto es una masacre, es una guerra prácticamente entre los grupos delictivos, donde como ciudadanía nosotros quedamos atrapados, ¿no? O sea, ¿qué hay que hacer? Sí, agachar la cabeza como que no vemos, está bien, pero el problema es que va creciendo la violencia, cada vez hay también más víctimas inocentes, o como le llaman de manera eufemística, y muy mal, por cierto, víctimas colaterales, dicen, ¿no? Sí. Pero se siguen dando estos, y entonces, o que le pase esto a un jefe de policía, dice, bueno, y nosotros que ni policías somos, que estamos más desamparados, a cualquiera nos pueden hacer esto. En fin, hay mucha incertidumbre, hay temor, pero sobre todo incertidumbre, yo creo que es la palabra más exacta de saber qué es lo que va a pasar, cuándo va a terminar esto, cuándo va a menguar, cuándo va a entrar en control. Y ahí es donde empiezan pues ya las pláticas, las opiniones. Dicen, no, pues necesitamos una paz mafiosa, que se repartan, se pongan de acuerdo, o de plano una guerra frontal contra el narcotráfico,
que quién sabe cómo terminaría esto, ¿no? Entonces, ese es el problema, que no sabemos cómo va a pasar ni cómo puede resolverse esto, ¿no? Qué lamentable. De tanto que ha crecido. Y la secretaria de Seguridad Pública, María Dolores del Río, y la fiscal general de Justicia del Estado, no han ido, ayer en este homenaje póstumo no estuvieron presentes ahí. No, solo estuvieron las autoridades municipales, y un dato que observé que me pareció de mal gusto fue en el momento en que empieza la ceremonia, que te digo, sí, el alcalde se veía consternado y triste, pero por ahí pasaron la tarjeta para que a la hora de empezar la ceremonia mencionaran a todos y cada uno de los regidores que estaban allí presentes, y yo y otros compañeros reporteros que estamos ahí nos miramos, ¿y esto qué tiene que ver? Esto no es un acto político, no es un evento municipal donde van a repartir becas o despensas, no sé, ¿no? Entonces presentan al alcalde, presentan a este funcionario, a aquel funcionario, y a la regidora y al regidor, y están presentes también la regidora esta, el regidor otro, en fin, esto se vuelve a veces hasta, si no fuera por burdo. La situación en la que estábamos, burdo, ¿no? Sí. Pues por lo menos. Un burdo acto político, pues, ¿no? Sí, y no estaba presente la secretaria de Seguridad Pública, pero bueno, aunque hubiera estado presente no cambia las cosas, ¿no? El problema es que no es la presencia física de ella, aunque si hubiera sido desde el punto de vista político, hubiera tenido un valor, o de la fiscal también, pero las cosas no queremos que vayan a cambiar porque vayan a venir ellas un día y hablar fuerte aquí. Se tienen que tomar acciones, y te digo, ¿cómo va a ser como una guerra frontal? Pues sería también con muchas víctimas, un arreglo. No sabemos ya, la sociedad luego nos dicen, no, es que a veces como que nos hace responsable a nosotros también, es que se ha incrementado mucho el consumo de drogas y las familias deben vigilar a sus hijos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí nos pasan la bolita, ¿no? Eso con cierta frecuencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no se tienen respuestas realmente, no se tienen respuestas. Yo solo digo una cosa, y tal vez cuando esto sea necesario ya concluyo, ¿no? Siempre recuerdo en los años 70, cuando el Estado enfrentó a las organizaciones subversivas, con la guerrilla comunista 23 de septiembre, la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo, etcétera, que eran organizaciones muy secretas o muy anónimas, ¿sí? Se andaban cuidando, ni entre ellos se conocían a veces, cómo los enfrentó y los exterminó. Sí. Con tortura, como quieras, acabó con ellos. Y no eran eran muchas organizaciones en el país. Los borraron del mapa, ¿no? Ok, pero ¿por qué? Porque ellos, a diferencia de lo que hoy ocurre, no manejaban primero poder económico. Así es. No manejaban poder económico, no tenían con qué corromper a nadie, andaban también a salto de mata en la cuestión del dinero, sí, de los recursos, pero aparte ellos sí atentaban contra el poder político, se atentaban contra el Estado constituido. Exacto. Los grupos actuales que están en beligerantes no atentan tanto contra el poder político, en ese sentido no le preocupan al Estado, y sí tienen mucho dinero para comprar conciencias. Esa es la diferencia, ¿no? Así es, totalmente. ¿Qué va a pasar? Si yo supiera, olvídate, ¿no? No, sí. No, excelente análisis, y sobre todo el cierre que haces, Sergio Naya, periodista, director de InfoKGM. Pues muchas gracias, Sergio, y vamos a estar pendientes a ver cómo acontece todo este tema de la seguridad, o más bien de la inseguridad pública en Obregón. Muchas gracias, te agradezco tu intervención. Ándale. Gracias. Bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos en 3 minutos. No es cierto, vamos a una rola. Vamos a una rola y regresamos en 3 minutos. Ya está lista la mesa de los abogados con Pedro Pablo Chirinos y Raúl Guillén. Vamos a hablar sobre un poco sobre esta llegada de Guadalupe Tadei al Consejo General del INE, que en estos momentos precisamente está el protocolo, que está está protestando por el cargo, y también el tema central será la ley de alimentos. Bueno, regresamos en 3 minutos, no le cambie.